nosotros vamos a accesar a información dependiendo de la frecuencia en que nosotros estemos. Si le ponemos números, vamos a poner una escala del 100 al 1000. Entre más alta la frecuencia, más se expande, más cubre, es más ligera, más liviana, ¿sí? Más baja la frecuencia, más densa, más pesada, más corta, porque es más densa. Si yo estoy vibrando en 100 Hz, pues la información a la que voy a accesar es densa, pesada. Entonces mis experiencias van a ser esas, porque estoy accesando a ese nivel de frecuencia y de información. Dime. Bueno, eso sí, lo creo al 100, no sé qué. Me ha pasado, lo he sentido contigo, pues, cuando he ido a terapia, que te digo, no, te vengo, y tú siempre me has dicho, vienes hasta que te estás metiendo, tú siempre así vienes. Y ponía, yo, o sea, hay veces que sí es cierto, andas hasta arriba y mínimo el problema te hace llorar, te hace sentir frustrado, te hace sentir que no sirves para nada, te hace sentir muchas cosas. Sí. Pero cuando vas y sueltas toda esa energía negativa y que pesa en ti, puede pasar muchas cosas y a ti te va a dar risa. Entonces, así como que no me afecta. Sí. No estoy vibrando en esa frecuencia, a mí no me importa. Me ha pasado varias veces con Sergio y por eso estoy aquí, porque conozco su capacidad en cuanto a eso, en cuanto a energía y he sentido su energía. Y no es la única vez, ha habido más veces que los puedo platicar riéndome cuando en ese momento hasta a lo mejor era, no para suicidarme porque nunca he pensado en suicidarme, pero pienso que otra gente sí. En algunos, bueno, lo voy a decir aquí en confianza, hubo un tiempo en el que no podíamos tener hijos, bueno, habíamos perdido 2 hijos y yo me frustraba con eso, yo lloraba de veces que no iba a tener hijos y me decía, no pasa nada, mija, relájate, mire, iba al ginecólogo, me decía el ginecólogo, y le decía, denme algo, me decía, no te puedo dar nada, porque si tú de por sí ya traes genética de embarazos múltiples, no puedo, no tienes ningún problema, tienes que ir al psicólogo, tienes que soltar, y eso me enojaba, y yo decía, me dijo loca, todavía me estoy diciendo loca, y yo lloraba y le decía, mamá, es que no puede ser. En una ocasión de esas, y el trabajo y todo, yo sentí que todo me pasaba, y me acuerdo que llegó algo con una libreta y me dijo, dice que escribas aquí 3 preguntas de lo que te agobia más así, y yo agarré y hasta la dije, ¿qué me importa Sergio? O sea, no, Sergio ni se imagina. No, y me acuerdo que agarré y escribí las preguntas. Para mí era todo, no, llorando. Y después dijo, vamos con Sergio. No quiero ir, vamos con Sergio. Y me dio la terapia ahí en Los Pinos. Puso su camilla y todo, relájate. Oh, relájate, ahí está, déme un ratito, pues trajo sus cuartos, empezó a pasar sus manos, y no sé cuánto, hizo la terapia, platicamos un poquito, luego ya me sentó en menos. Y yo vi que agarró la libreta. Yo no sé qué pasó con la energía que yo traía, cómo se canalizó, no sé, pero yo vi que agarró la libreta y me dio vergüenza. Y yo dije, ya me voy a decir que estoy loca. Y luego ya después, cuando leyó la primera pregunta, a mí me daba ganas de reírme, porque dije, ay, no puede ver que yo escribí eso. O sea, ya me empezó a decir, ¿tú qué piensas de esto? Que no, me dan ganas de reírme cuando para mí era un problema gravísimo. O sea, yo estaba así como que, no, de eso no voy a dar luz, dijo sí que. Y ya cuando estaba así, es que no, ¿qué pasó con lo que yo traía? ¿Dónde está todo lo que yo sentía? Ya la información. Nada más se eleva la frecuencia vibratoria, eso es todo, ¿no? Yo les decía, una frecuencia a 100 es solamente densa y corta, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a elevar a 200, automáticamente te desprendes de esa información, de estas experiencias, y ahora empiezas a vivir otras experiencias. Pero te desprendes a tal grado, así lo he sentido yo, que sientes que no es tuya esa información. Que sientes como que no fuiste tú la que pusiste eso, y como que todo lo bueno está por vivir. Entonces, es difícil cuando te encuentras en una situación así, que pienses que realmente todo te pasa. Nada bueno, todo malo. O que pueden pasar cosas buenas, pero te cuesta mucho trabajo conseguirla. Y es nada más la vibración que tienes, el no sentirte, o sea, te englobas tanto
Entonces empiezo a soltar. Y el siguiente mes ya está embarazada. O sea, y luego ya dijo, como dijo mi hija, ¿para qué pediste tanto tener hijos? Si no sabes qué hacer con ellos. Eso no se espera. Lo estoy asimilando. Pero a veces sí que requiero y me dice, ¿no que tanto pedías tener hijos? Y yo, es cierto, me metí. Pero son vibraciones, somos energía, y si no aprendemos a volver con ese ser y a sentirnos, porque al fin y al cabo él fue el puente, así lo digo. Yo no sabía cómo descargar todo lo que traía, no sabía que se podía descargar, tampoco sabía, no sabía que era tan fácil tampoco. Sí, esto te dijiste muy fácil, muy bien, lo fácil. Bueno, entonces, en la forma que vamos aumentando esa frecuencia, nos vamos conectando con otras experiencias, con otras personas, con otra información, y así, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, al mí. Y ya cuando llegas a ese nivel de frecuencia, es una energía sumamente expandida, muy ligera, muy liviana, que te da comprensión de muchísimas cosas porque es muy expandida. Y entonces, de ahí puedes comprender lo que es 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. ¿Sí? Entonces puedes ver y decir, ay, este que está en 100, lo estás sufriendo. De decir también, o sea, que ya que alcanzas una energía, así como dices a mí, puedas sentirte pleno y decir, pobrecito, de que creciendo. Sí. Más. Sí. Y entonces Realmente me hace recordar, por Sí. ejemplo, cuando tú dices se expande uno y de repente alguien te hace un cuestionamiento de una frecuencia 100, pues lo toleras porque dices, pues pobrecito, él anda ahorita la densidad, vamos a darle chance. Pero cuando uno anda en una frecuencia, pues choca. Chocas y atacas. Mira, había veces que en la casa de cambio, así, caso normal, había faltantes. Y yo, cuando andaba en la frecuencia, híjole, no, se me acababa el mundo también, y decía, faltan 10,000 pesos, ¿pero dónde los vamos a sacar? No, y luego éramos 3 cajeros. No, yo tampoco, no, tú. No, a mí no se me pudo haber ido, todos nos tenemos perfectos, ¿eh? Entonces empezaba mi compañera y ella le daba por llorar, ¿no? Cuando yo me llegué a contagiar de ponerme a llorar, y decía, Dios mío, ¿qué vas a hacer? Y ya la llegas a hacer para que sí, No. Pero cuando así que liberaba y me daba risa, la veía que empezaba a llorar y me daba risa, decía, no llores, son 10,000 pesos, van a salir, no se pudo haber ido. No, pero que sabe cuánto, tranquilízate, vamos a buscarlo, ahorita va a salir. Y era proceso pues, de checar todo y lo que sea, pero salía. Y fíjate, todo lo que, ella también enferma así fuerte que de esa otra que tiene todo lo que termina en itis. Casi, le dice, no, pues si no dejas ese trabajo te va a morir, si no dejas ese trabajo te va a morir por el estrés. Pero yo le digo, es que no te lo tomes tan a pecho, no pasa nada. Imagínate todo lo que su cuerpo había sentido ya para estar en un ataque de llorar y de saber cuánto, y duraba días enfermo así de que, no. Entonces yo sí decía, aunque yo ando como en el 300, 400 y pero están en 100. Miren, eso es muy... Dimos un brinco con eso que están diciendo, ¿sí? Eso es algo muy interesante a tratar y a entender, ¿sí? Porque comprender que nosotros somos un todo, que estamos interconectados con un todo, cuando te sientes interconectado con ese todo está ahí, todo está ahí. No hay nada que no esté. Y va a variar dependiendo de qué es lo que en ese momento necesitas. Pero todo está ahí. Pero Sí. cuando estás mal, no. Claro, cuando no te consideras, cuando no sientes que estás interconectado, pues entonces todo está ausente, todo falta. Y encima de todo eso, toda esa tragedia de sentirte culpable, de sentirte que no eres capaz, bueno, todas estas cosas, ¿sí? Yo les decía, dependiendo del nivel de frecuencia en que estés, pues va a ser tu experiencia de vida. ¿Cuál es la mejor experiencia de vida que puedes tener? Esta. ¿Sí? Porque esta es la experiencia óptima. Si hubiera una frecuencia X, estaría aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sueltas de ahí
y te sientes en esta experiencia, automáticamente estás conectando con esa frecuencia, con esa experiencia. Para que eso suceda, siéntate y siente. Siéntate y siente. Pero es que sabes que Sergio, que realmente estamos perdidos. Bueno, estamos viendo mucha gente, porque como tú dices, ya venimos feliz, no vienes a ser feliz. Pero aparte de que pensamos que venimos a buscar la felicidad, pensamos que alguien más nos tiene que hacer feliz. Ahí entramos en algo más grave todavía, que no pienso que yo tengo que ser feliz, pienso que los demás me tienen que hacer feliz. Y medio naranja. ¿Cuándo vas a ser feliz? No, sí, y eso es algo muy común. E incluso hay un montón de información que promueve mucho esa experiencia, esa información, ¿sí? Si no encontraste esa media naranja, pues tu vida no sirvió de nada, fuiste infeliz toda tu vida, ¿sí? No, nosotros, ese es nuestro estado natural. Y es como el estado natural de un río es fluir con agua. Y cuando lleva agua, todo lo que está a su alrededor se nutre, crece, se pone fuerte, ¿sí? Él no está pensando, le voy a dar agua a esta planta, le voy a dar agua a esta. Él fluye con esa agua que lleva y todo florece. Cuando nosotros nos sentimos, cuando vivimos nuestra experiencia y nos conectamos con ese estado de amor que es nuestra experiencia de vida, automáticamente todo empieza a florecer. Porque empezamos, todo lo que hacemos, todo lo que irradiamos, toda la información que participamos, todo lo que hacemos va saturado de esa experiencia de amor. Y a quien se lo entregues, esa persona va a sentir ese amor. Entonces, las parejas deberían de ser dos personas que se están sintiendo y viviendo, que se juntan a participar de la experiencia de vivir cada uno para incrementar esa experiencia de ambos. Pero ya son felices, no se van a juntar porque yo contigo soy feliz. Ya deben de ser felices. Pero no es así. No es así. O sea, nadie. Y tú, por ejemplo, tú estás casada dicen que tú estás casado con Lu, no porque te gustó, porque qué bonita, porque no. Vibraron ahí, tú ocupabas de ella de ti para trascender y llegar. Bien, sí, muy interesante lo que acabas de decir. O sea, tienes justo lo que ocupas para dar el salto con igual. Es la que se equivoca, ¿qué? No, eso es muy interesante. ¿Se equivoca, qué? No, mija, O sea, pues, de cierta como manera cuando no todos funciona. nos equivocamos. Sí, a ver, De cierta permítame. manera todos nos equivocamos. Miren, es muy interesante lo que acabas de decir, ¿sí? Yo les decía ahorita que estás en el 100 o en el 1000 de la frecuencia vibratoria, ¿sí? Entonces una persona que está en el 1000 pues se va a fijar en otra persona que está en el 1000, ¿sí? Entonces, si tú estás en el 100, pues te vas a fijar en una persona que está en el 100, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende esa frecuencia vibratoria que tú tengas? De la información que tienes. Esa no es tu frecuencia. Esa frecuencia que tienes te dice las necesidades que tienes. Y entonces tú estás buscando en la otra persona que aporte a esas necesidades que tienes. Porque estás viviendo aquí. Pero entonces, cuando vibras al 100, buscas una persona que vibra al 100, pero luego tú logras vibrar a 1000 y ya no pegaste con una que está vibrando al 100. Pues es un problema de... Sí, por eso, pero por eso Sí. mucha gente no... Si no coinciden, sí. No coinciden, No ¿ya? coinciden, Porque sí. no logras levantar el que está al 100 al 1000. Sí. Entonces, pues no vibras. Ya se acabó aquí el proceso, ya Sí. hasta allí era parte de tu vida, me supongo. Si esa persona del 100 ya no quiere levantarse a mí, No. Tu vida es esta. Esa es la que se nos ha creado y en la que vivimos. Estamos aquí porque mi intención es que ustedes observen esto y practiquen esto. Que regresen a su estado natural de bienestar, a su estado natural de amor. Si estás acá, algunos tendrán más información, otros menos información, algunos tendrán una calidad de información, otros tendrán otra calidad de información, algunos tendrán necesidades, otros tendrán otros, ¿sí? Pero todos vamos a estar en ese estira y afloja
de esa experiencia que es esta que está acá. Una persona que está acá, lo que hace, ya no ocupa a alguien para ser feliz, ya no ocupa a alguien que le aporte algo para mejorar, ya no ocupa a una persona en la cual reflejarse y diga, wow, mira, la esposa de fulano de tal, que bien luce porque es su esposo, o al revés. La persona que está acá está completa porque está con la misma persona. No está en busca de algo externo que lo complemente. ¿Sí? La idea es esa, que nos regresemos acá. Estamos aquí haciendo este taller con esa idea, de que ustedes empiecen a relacionar esta parte para que ustedes empiecen a regresar a ustedes. Yo les dije hace un momento que la mejor forma en que nosotros pudiéramos aportar a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestras parejas, sería a través del ejemplo de bienestar. Si tú le dices a una persona, mira, hazle así, esa persona tiene su propia información y te va a decir, estás loco, ¿cómo que hazle así? Mejor tú hazle así de esta manera para que veas. ¿Sí? Cuando tú no le dices a una persona, hazle así, y tú te regresas acá y te empiezas a experimentar, a vivir con plenitud, a sentir esa experiencia de amor, a empezar a fluir con tu propia información, con tus propios deseos, entonces tú llegas a ese estado de bienestar. Y esa persona puede ser que diga, qué bien que tú estás bien, qué bien que estás haciendo esas cosas que quieres hacer, yo no estoy en lo mío, ¿sí? Esa persona que dice que está en lo suyo, va a estar en lo suyo hasta que no esté, porque no es lo suyo. Es la información de alguien más, es la experiencia de alguien más. Y cuando se dé cuenta que no está en lo suyo, se va a sentir perdido. Solo, triste, deprimido, enojado, fracasado, de todo menos bien. Si tú te reconoces y regresas a ti y empiezas a tener tu experiencia propia y empiezas a conectarte contigo y a vivir tu experiencia, la experiencia de vivir acá, pues entonces tú sigues avanzando porque no dependes de la información externa. Tú puedes afectar a la información externa porque si tú eres pintor, entonces ocupas un ayudante, ocupas una escalera, ocupas si estás afectando a esa información externa desde tu información para seguir avanzando, para seguir creciendo desde tu información. Vas bien, haces a lo que vienes. Cuando a la otra persona se le acaba eso que está haciendo, porque esa información lo llevó hasta ese punto, y se da cuenta que por más que le hago y le busco, no soy feliz. Me compré este coche nuevo y trabajé muchísimo para comprarlo. Y lo usé un mes y ya se siente incómodo. Ya hay un modelo diferente. El nuevo que viene ya trae otras luces, trae otros extras, ya este no me interesa. Y te vuelves a conectar con ese proceso de seguir sintiéndote incómodo. Si regresas a tu experiencia natural, tú te sientes bien. Y cuando tú te sientes bien, te subes a un Porsche, te subes a un Ferrari y tú te sientes bien. No hace diferencia en qué estás, porque tú te sientes bien. Ya no estás buscando, ya no estás usando esa energía que tú eres en tratar de conectar con otras cosas. Ahora usas esa energía para sentirte tú y para que de ese sentir salga a eso a lo que vas a materializar. La mayor parte de las personas estamos, se pudiera decir, muy contaminados de muchas experiencias de otras fuentes de información. Y créanme que no importa qué información sea la que yo les estoy diciendo, tiene un propósito.
Y si tú te conectas con cualquier información, te estás conectando con ese propósito. Y automáticamente dejas de ser. Automáticamente dejas de ser. Y no importa la información que sea. Yo le decía, ¿a quién le estoy dando en este momento? Para mí esta información es buena porque se trata de que dejen la información. No va encaminada a nadie. No les estoy aportando más información. No les estoy hablando de un proceso. No les estoy hablando de una actividad. No les estoy hablando de no sé qué otras cosas. Tenemos que diseminar un poco esto que le estoy diciendo para que su cabecita, su cerebro, de alguna manera entienda que es información. Porque si no, se cierra. Se bloquea. Yo le decía, si yo me senté aquí y les digo, ok, este taller se llama Reconoce quién eres y empieza a vivir. Y para que reconozcas quién eres, siéntate y siéntete. Y después de que salgas de sentirte, empiezas a vivir. Ya acabamos. Eso es todo. ¿Y qué quieren que hubiera pasado? Entonces, les tengo que decir esta información para que su cerebro, de alguna manera, está acostumbrado a usar la información, vaya metiendo esa información en algunas calidades y cosas así, para que empiece a hacer alguna forma de fe. Todo este espacio de tiempo que hemos estado aquí se trata de siéntate, siéntete. Cuando te sientas, vas a empezar a experimentar y a vivir. Y a dejarlo. Porque tú ya te estás viviendo. Te vas a dedicar a vivirte tú. No quiere decir que los demás pasan a segundo término. Quiere decir que tú ya te estás viviendo. Y los demás siguen ahí, pero tú ya te estás viviendo. Si nosotros regresamos a nuestra esencia, hablábamos de frecuencia hace un momento, y nuestra esencia es el amor, vibramos en la frecuencia más alta que hay, porque la frecuencia más alta que hay es el amor. Y al vibrar en la frecuencia más alta, ustedes díganme cuáles son las limitaciones. Ninguna, todo lo es posible. Y Claro. todo lo haces posible. Porque estás vibrando en esa frecuencia más alta. Y cuando estás vibrando en esa frecuencia más alta, de ahí lo ves todo para abajo. Es como que yo estoy en un edificio de 10 pisos al techo y alguien esté perdido y yo le diga, mira, regrésate, dale 2 cuadras para allá, le das a la derecha, avanzas 2 cuadras y luego le das a la derecha. Porque yo desde esta frecuencia puedo ver todo y te puedo guiar. Entonces la idea sería esa. Regresar a nosotros para tener esa experiencia propia de nosotros. Reconocernos significa que tengamos una experiencia propia de no información. Propia de no información. Con esto te quiero decir que si en YouTube está una meditación excelente que te dice cierra los ojos, ponte cómoda, haz las respiraciones profundas, suéltate, ahora imagina esto otro, esa información te va a conducir a un espacio en el que te puedes sentir muy bien, pero no eres tú. Y vas a salir de ese espacio y te vas a encontrar contigo otra vez, en la misma condición en que estabas cuando te fuiste a ese espacio, con la misma información, con las mismas situaciones, porque hay una información que te condujo a eso, no eras tú. Hacemos un ejercicio. ¿Sí? Entonces, siéntense, pónganse cómodos y el ejercicio se duerme. Pongan sus pies firmes en el piso. Y para evitar distracciones, cierren sus ojos.
Sí. Ahora, sientan su pie derecho. Siéntanlo. Siéntanlo un poco más. Enfóquense más en su pie derecho. Y eso que sienten, déjenlo que se sienta más. Que se expanda un poco más. Ahora sientan su pie izquierdo. Y dejen que se expanda un poco más que sienten. Si lo sienten. No se preocupen si algo sienten o no sienten. Ahora sientan su tobillo derecho. Siéntanlo. No le pongan una información, nada más siéntanlo. No piensen, se siente de esta manera, se siente de esta otra. Solo siéntanlo. Observen cómo se siente. Solo observen cómo se siente. Ahora sientan el tobillo izquierdo. Y dejen que se expanda lo que sienten. Ahora sientan su pantorrilla izquierda. Ahora sientan su pantorrilla derecha. Ahora sientan su rodilla derecha. Ahora sientan su rodilla izquierda. Ahora sientan su pierna izquierda. Ahora sientan su pierna derecha. Ahora sientan su cadera derecha. Ahora sientan su cadera izquierda. Ahora sientan su estómago. Ahora sientan los órganos internos de su estómago. Ustedes imaginen. Ahora sientan su tórax. Y sientan los órganos internos de su tórax. Ahora sientan su espalda baja. Sientan su espalda media. Y sientan la parte alta de su espalda. Sientan toda su espalda. Ahora sientan sus hombros. Sientan sus brazos, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Ambos brazos. Sientan sus manos. Sientan todos los dedos de sus manos y sus manos. Ahora sientan su cuello y su garganta. Sientan su cara y todas las partes de su cara. Sientan los párpados de sus ojos y los músculos alrededor de sus ojos. Sientan su frente. Sientan su cuero cabelludo.
Ahora sientan todo su cuerpo. Si hay partes que no se sintieron, regresen a ellas y vean si ya se sienten. Sientan desde su cabeza hasta sus pies. Y si hay partes que no se sintieron, regresen a esas partes a ver si ya se sienten. Ahora sientan de sus pies hasta su cabeza. Si hay alguna parte de su cuerpo que se sienta adolorida, o con dolor, o incómoda, transporten eso que se siente en su cuerpo a esa parte de su cuerpo. Y dejen que se expanda en ese lugar, que se sienta más. Y síganse sintiendo y expandan eso que sienten. Déjenlo que se expanda más. Y déjenlo que fluya de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por todo su cuerpo. Déjenlo que fluya. Que se expanda aún más. Ahora abran los ojos y síganse sintiendo. Síganse sintiendo. Sigan dejando que eso que sienten siga sintiéndose en su cuerpo. ¿Quién sí siente? Se siente algo raro. No sé cómo decirle que se siente algo raro. Eso que sienten, esos son ustedes. Esos son ustedes. Pero fíjate, raro. Desconocido. Yo tuve que hacer presión en ciertas partes Ajá, para yo también. para sentir. Bueno, eso que sienten, esos son ustedes. Las partes que no se sienten es porque están tan bloqueadas o tan saturadas que no las pudieran sentir. Eso que sintieron es su energía vital. Eso que sintieron es la energía de sus células. Esa es la energía vital que está en su cuerpo. De repente no sé si no, nada más yo con los ojos cerrados veía como colores cuando aparecía en alguna parte, como en algún lado, como podría decir que qué color sentía la energía. Sí, porque la energía vibra. Yo vi un verde, un azul y así como de este, pero no sé si. Sí, recuerden que la energía vibra a diferentes niveles y depende del nivel al que vibre es el color que va a emitir. Yo lo que quería es que ustedes experimenten y se sientan. El ejercicio va encaminado a que tengan esa experiencia de sentirse. Eso que sintieron, esos son ustedes. No. Yo nomás sentí la pierna derecha todo el tiempo, no lo podía sentir, y entonces quería decir que todo está perfecto, que lo único que tengo que trabajar es mi lado derecho y al revés. Lo que no sintieron es lo que está bloqueado, es lo que no está fluyendo. Todo. Yo nomás sentí que quería ir a la derecha. Cuando ustedes pueden sentir, no sé, el pie izquierdo y nada más eso. Pero si ustedes se siguen sintiendo, esa energía del pie izquierdo va a empezar a expandir y va a empezar a revolucionar las otras formas de energía que están en su cuerpo para que empiecen a sentirlas. Esta energía que ustedes sintieron, en la forma que la hayan sentido, esa es la energía de su vida, esa es la energía vital que está en ustedes.
Si ustedes se permiten sentirla, yo les dije, lo que sintieron, llévenla a esas partes de su cuerpo donde se sienten deficientes, con presión, con dolor. Esa energía que sintieron en alguna parte de su cuerpo, si la llevan a esta otra parte y le permiten que se expanda, eso va a acelerar la frecuencia vibratoria de esas células. Y va a empezar a desintoxicar, a alcalinizar esas células. Van a empezar a elevar la frecuencia vibratoria, van a expulsar lo que está adherido a esas células y van a empezar a regenerar esas células. Entonces, ustedes no necesitan algo externo para sanar su cuerpo. Lo que necesitan es sentirse y expandir eso que sienten. Cuando lo expanden, lo que están haciendo es permitir que esa energía vibre más alto. En la forma que vibra más alto, pues revoluciona todo el sistema celular. Y va depurando, va limpiando, va limpiando. Imagínense que ustedes tienen un drenaje tapado y le meten una manguera con alta presión. Y esa presión empieza a puchar, ¿sí? Que es lo mismo que haría una energía de alta frecuencia en su cuerpo. Estaría puchando o transmutando esas otras formas de energía que están instaladas en su cuerpo para poderlas revolucionar o sacar. Lo único que necesitan es sentirse. Si ustedes siguen practicando esto, es muy cortito, si siguen practicando esto de sentirse, va a llegar un momento en que empiecen a sentir cómo fluye esa energía en ustedes. Y cuando empieza a fluir, de estar en el 100, van a pasar a 200, a 300, a 500, a 700, a 1000. Y sin hacer nada, ustedes van a empezar a conectar con otros niveles de información sin hacer nada, solo sentirse. Porque van a permitir que esa energía revolucione y los eleve a un nivel más alto. Y entonces ustedes pueden, esto lo puedes hacer así como estaban ahorita sentados, o lo puedes hacer cuando estás barriendo, o trapeando, lavando los trastes, o conduciendo, no importa. Lo único que tienes que hacer es hacer conciencia de cómo te sientes y permitir que eso que sientes se expanda. Yo estoy aquí hablando con ustedes y me estoy sintiendo y estoy sintiendo cómo fluye esa energía en mi cuerpo, cómo se está revolucionando en mi cuerpo y no tengo que hacer nada, solo tener conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, si ustedes hacen eso de sentirse, y se va la frecuencia para arriba, automáticamente conectan con otro nivel de información. Einstein, para bajar información, ese hombre se metía en una tina hasta acá de agua y se quedaba ahí, completamente relajado, hasta que conectó con una información. ¿Qué fue lo que hizo? Soltar, sentirse, y su frecuencia iba elevando, hasta que conectaba con una información. Y se salía encuerado y se metía a donde trabajaba y se encerraba 1 semana, 2 semanas a trabajar en esa información con la que había conectado. A materializarla, a ponerla en práctica, hacer lo que tenía que hacer para que se materializara esa información. No tenía que hacer nada más. Si ustedes conocen la historia de este hombre, pues era un hombre que tenía un retraso tremendo. Que lo sacaron de la escuela porque no podía estar en la escuela. Pero él encontró la forma de sentirse y de permitir que su frecuencia elevara para ir conectando con esos niveles de información. Pero lo único que necesitamos es eso. Sentir. Siéntense y siéntanse. Personas como yo, que hacemos las terapias que hagamos, pues de repente podemos darles un pulsoncito. Pero no los podemos sostener ahí. Pero si ustedes se empiezan a sentir, ustedes se sostienen y suben. Porque es su experiencia. No puedo hacer otra cosa. Nada más les puedo decir lo que sé que deben hacer.
trabajo de ustedes para reconocerse es sentirse. Porque si se piensan, van a pensar cualquier información menos la que es de ustedes. Si ustedes en este momento dicen, ay, dale con lo mismo, ya me enfadó con eso de sentirse, yo lo que quiero es otra cosa, esa es información. Y ustedes siguen desconectados y se pueden ir de aquí y decir, pues Sergio dijo un montón de cosas, pero no dijo nada. Nomás dijo que nos sintiéramos. Pues es lo único que necesitan. Es lo único que necesitan. Cuando ustedes empiezan a vivir esa experiencia de sentirse, van a empezar a comprender todo lo que está a su alrededor. Todo lo que está a su alrededor. Y lo único que necesitan es empezar a sentirse. Si ustedes nunca han estado en Canadá, no comprenden cómo es la vida en Canadá. Pero si viajan a Canadá y se paran ahí, en el momento que se paran, empiezan a comprender cómo es la vida en Canadá. Y empiezan a observar, empiezan a obtener información. Y empiezan a reconocer cómo son las cosas en Canadá y empiezan a vivir como se vive en Canadá. Pero tienen que ir ahí. Porque desde acá, no importa la información que tengan, no importa los videos que hayan visto y todo lo que les hayan platicado, ustedes no saben cómo es vivir en Canadá. Hasta que se pongan en Canadá, van a saber cómo es vivir en Canadá. Entonces, si ustedes no se sienten, ustedes no van a reconocer su esencia. Si ustedes quieren accesar a cualquier otro proceso, a cualquier otra información, es la experiencia y el sentir de esa información, no la de ustedes. Entonces, vuelvo a insistir, la experiencia es sentirse. Sentirse, sentirse, sentirse. Y puede ser muy complicado o muy fácil, porque no tienen que hacer nada extraordinario. No tienen que dejar de barrer para sentirse. No tienen que dejar de cocinar para sentirse. No tienen que dejar de hacer nada para sentirse. Lo único que tienen que hacer es sentirse. Y a lo mejor al principio es complicado, entonces yo les decía, siéntense y siéntanse, como ahorita yo les decía. A ver, siéntense, quiten los distractores, para que empiecen a reconocer esa experiencia de sentirse. Una vez que ya la reconocen, la pueden practicar todo el tiempo, donde sea. ¿Y qué creen? Cuando se empiecen a sentir y empiecen a elevar esa frecuencia, pilas, súper energizados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque su frecuencia se está expandiendo y está acelerando todo el sistema celular. Y no volverán a tener el pretexto de que me siento débil, me siento cansado, me siento débil, necesito vitaminas, necesito un energizante, me siento desconcentrado, porque si ustedes practican eso de sentirse, van a aprender concentración. Porque ustedes van manejando y hacen conciencia de cómo se sienten y se van concentrando en la